Muy pero muy buenos días, le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. Confianza en Dios a pesar de la tempestad. Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículos 22 al 25, dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y el versículo 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Que Dios añada bendición a su santa palabra. A veces todo parece estar bien y de un momento a otro estamos en una situación que nunca pensamos que estaríamos. Sé que cada uno de ustedes recuerda ese inolvidable momento donde la vida le cambió para siempre y sin previo aviso. Algo devastador y difícil de procesar surgió y lo cambió absolutamente todo. En muchas ocasiones, mi estimado oyente, como hijos de Dios, atravesamos por unas circunstancias que a la postre se vuelven grandes tormentas. Y no porque somos conocedores de la palabra de Dios, no podemos caer en el engaño de que por ser hijos de Dios no nos va a pasar nada en la vida y que todo el tiempo nuestra vida va a ser próspera y solo paz y una tranquilidad total. No, mi estimado oyente, eso no es así. Job era un hombre conforme al corazón de Dios, pero vinieron grandes tormentas a su vida. Y todos nos vamos a encontrar con situaciones adversas, pero que estas pruebas deben ser una gran oportunidad de acercamiento más a Dios, mi estimado oyente. Hay paz que sobrepasa nuestro entendimiento, pero solo podemos obtenerla aprendiendo a poner nuestra confianza en Dios. Es sencillo pronunciar las palabras estoy confiando en Dios en todas las circunstancias, pero ¿realmente creemos que Dios está obrando en nuestras vidas sin importar lo que enfrentemos? En tiempos de dificultad, mi estimado oyente, e incertidumbre, saber que Dios está de tu lado fortalecerá tu fe en Él. Este texto nos enseña que aunque podamos estar cómodos en nuestra zona de confort, hay mucho más allá de nuestra visión y alcance. La barca que Jesús utiliza es un símbolo de nuestra propia vida. Nuestra propia vida es como un barco que flota en un mar de incertidumbres y oportunidades. Sin embargo, mi estimado oyente, muchas veces nos quedamos atrapados y paniqueados en medio de la tempestad, y ese miedo no nos permite avanzar. Nos paralizamos, pero eso es una puerta abierta para llamar al Maestro, al Señor Todopoderoso, por su intervención divina. En muchas situaciones puede ser difícil de salir de la tempestad que estamos experimentando. La realidad es que aunque pueda ser aterrador y necesario, es fundamental avanzar para encontrar nuevas oportunidades y experiencias en la vida junto a nuestro Padre Celestial. Pero para avanzar necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos ser proactivos. De las tempestades podemos aprender a ser valientes y dar pasos de fe y clamar por la ayuda y la misericordia del Señor. Es evidente, mi estimado oyente, la necesidad que tenemos de Dios en medio de las tempestades y tormentas de la vida. Aunque los discípulos estaban llenos de temor y preocupación por lo que podría suceder, Jesús les demuestra que todo está bajo su control y que pueden confiar en Él para protegerlos. Al igual que los discípulos en el bote, todos
nos enfrentamos a momentos de tempestad en nuestras vidas, ya sean problemas financieros, enfermedades o conflictos en nuestras relaciones. Puede resultar difícil mantener la confianza en Dios cuando todo parece estar en contra de nosotros. A veces perdemos la calma, perdemos la paciencia, a veces nos rendimos y solamente llegan lágrimas, salen lágrimas de nuestros ojos, desespero en nuestro corazón. Pero mi estimado oyente, déjame decirte, Jesús es experto en calmar la tempestad de nuestra vida. Sin embargo, la historia de la tormenta calmada nos recuerda que cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él tiene el poder de calmar cualquier tempestad que enfrentemos, no importa cuán fuertes sean las olas que nos golpean. Podemos encontrar consuelo en saber que Dios está con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, y que su amor y cuidado nos protegen en todo momento. Podemos recordar la importancia de tener fe en tiempos de peligro y la confianza en que Dios tiene la capacidad de calmar cualquier tormenta, mi estimado oyente. Aunque pueda resultar tentador, preocuparse y temer durante momentos de incertidumbre, podemos encontrar la paz sabiendo que Dios tiene todo bajo su control. Sigamos confiando en Él y permitámosle que Él sea nuestro guía en todo momento. El versículo 24 dice: de repente una gran tormenta se levantó y los discípulos asustados despertaron a Jesús suplicándole que los salvara. Jesús, al despertar, reprendió al viento y a las olas y la tormenta cesó. Aunque enfrentemos tormentas y dificultades, mi estimado oyente, siempre podemos confiar en Dios para que nos guíe y nos saque adelante. Solamente de la mano del Maestro podemos salir adelante. Al igual que los discípulos, podemos gritar: Maestro, Maestro, en busca de la ayuda divina. Y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida, cuando las cosas se ponen más difíciles, podemos recordar que Dios tiene el poder para calmar esas tormentas y ayudarnos en momentos y en cualquier circunstancia que estemos viviendo. También podemos tener la confianza de la fe de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que aunque no siempre entendamos las tormentas que enfrentemos, podemos tener confianza en Él y que Él está liderando un cambio. Entonces, mi estimado oyente, a veces hacemos la pregunta: Dios mío, ¿por qué a mí? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Mi estimado oyente, confía en Él, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él tiene un plan mejor y quiere bendecirte, quiere ayudarte a salir de esta situación. Además, también las tormentas nos ayudan a crecer espiritualmente, a tener una dependencia total en el Señor. Además, este versículo también nos muestra cómo podemos estar en paz cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Jesús estaba durmiendo tranquilamente en medio de la tormenta, porque sabía que Dios estaba con él. Y debemos encontrar la paz y la tranquilidad al tener una conexión fuerte y profunda con Dios. Mi estimado oyente, Dios tiene el poder de cambiar nuestras tormentas personales. Cuando enfrentamos dificultades, debemos tener la fe y la confianza de saber que Dios está al frente, que Dios está con nosotros en nuestro caminar diario y que siempre podemos recurrir a Él para obtener su ayuda. Él nunca falla. Nosotros sí fallamos, pero Él permanece fiel, mi estimado oyente. Y es importante para los que confiamos en Dios tener fe en Él, incluso en medio de las tempestades más grandes de la vida, aún de los tornados que puedan llegar a nuestra vida. En ese versículo Jesús pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Después de ordenar a una tormenta que se calmara, a pesar de haber visto el poder de Jesús a través de muchos milagros, porque ellos ya habían caminado con Jesús, y aún así se alarmaron, tuvieron miedo por sus vidas. Durante la tormenta Jesús estaba dormido en el barco. Los discípulos lo despertaron implorándole que salvara sus vidas. Y es interesante observar cómo Jesús responde a los discípulos en medio de su miedo, en medio de sus temores, en medio de su tremenda angustia que estaban viviendo. En lugar de simplemente calmar la tormenta, les preguntó acerca de su fe.
Esto sugiere que Jesús estaba más interesado en su respuesta emocional y su conexión espiritual con Dios que en la resolución del problema físico, mi estimado oyente. En lugar de simplemente calmar la tormenta, Jesús quería que sus discípulos aprendieran a confiar en Él. Y en esta mañana, mi estimado oyente, en este devocional quiero desafiarte a que aprendas a confiar en Él, a depender en Él, no importa las circunstancias que estés viviendo. Y a veces quisiéramos que pasaran esas tormentas rápido, que pudiéramos ser sanos, que pudiéramos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento ahora y ya. Pero mi estimado oyente, Dios tiene un propósito con tu vida. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Él sabía que una gran tormenta era la oportunidad perfecta para enseñarles una lección importante. Mi estimado oyente, la fe no es algo que se puede ver a simple vista, sino que es un acto de confianza. Es una creencia verdadera y completa en lo que Dios puede hacer y en lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros. La fe genuina nos llevará a caminar en obediencia a Dios, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, más complicadas de nuestra vida. La fe en tiempos difíciles puede ser difícil, pero debemos recordar que Dios es más grande que cualquier tormenta que podamos enfrentar en la vida. Si bien el miedo y la duda pueden ser nuestras primeras reacciones cuando la vida se convierte en tormenta, nuestra fe en Dios debe ser más grande que cualquier temor o ansiedad que sintamos. Mi estimado oyente, necesitamos aprender a confiar en Dios de todo corazón, incluso en los momentos más desafiantes de nuestras vidas. Debemos recordar que al igual que Jesús calmó las aguas, también puede traer la paz y sosiego a nuestras vidas. Entonces, mi estimado oyente, yo te animo para que puedas descansar en Él. Ya deja de llevar esa carga de esas tormentas que estás atravesando. Dile, Señor, Maestro, ayúdame. Clama por la ayuda del Maestro y Él te va a ayudar, mi estimado oyente. Descansa en el Señor. Clama a Él y Él te responderá y te guiará por sendas por las cuales nunca habías andado, mis amados. Entonces, en esta mañana yo te animo para que puedas decirle al Maestro, Maestro, ayúdame en medio de la tempestad. Y Él te va a escuchar. Él está presto para bendecirte, para ayudarte con los brazos abiertos, con nombre propio, diciéndote, hijo mío, hija mía, yo te ayudo y te he ayudado desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos confiar plenamente en Él, podemos descansar plenamente en Él, aun cuando la tormenta sea muy difícil, cuando sea algo impetuoso, algo tremendo que esté pasando en tu vida. Pero Dios va a obrar, mi estimado oyente, confía en Él, deja que Dios obre, deja que Dios actúe. Permíteme orar, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Dios. Gracias, Padre, porque cuando atravesamos tormentas, tú estás ahí calmando esa tormenta y podemos clamar a ti, Maestro, Maestro, ayúdanos. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Oro por cada persona que está de pronto por una crisis emocional, financiera, de salud. Obra tú, Señor. Obra tú, Padre Santo, aún psicológica, Padre Dios, toma el control de las vidas de cada uno de los oyentes, de aquellos que clamamos a ti, Señor. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro príncipe de paz, nuestro consejero, Dios fuerte, nuestro Dios amoroso, Señor. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana cada corazón, cada vida, cada persona que se acerque a ti, Señor, confiadamente en que tú vas a obrar. Gracias te doy, porque tú calmas las tormentas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mi estimado oyente. No olvides compartir este mensaje. Recuerda que alguien necesita una palabra oportuna hoy. Y también te invito para que nos visites en nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia por el pastor José Antonio Celis. Que Dios te continúe bendiciendo.